les he podido encontrar explicación. Aunque os digo que no creo que sea nada raro, seguramente tienen explicación, pero yo no se la he podido encontrar. Quería decir antes de empezar que este va a ser el primero de mis vídeos con temática de Halloween, porque bueno, como ya sabéis, se acerca la fecha y a mí me encantan las celebraciones. Entonces pues van a ser vídeos a partir de ahora pues un poco así, un poquito más creepy, algunos más con toques humorísticos, otros más serios, pero bueno, en fin, siempre con mi esencia, y espero que los disfrutéis mucho y que, aunque quizá no disfrutéis vosotros de Halloween, pues igualmente os relajen mucho los vídeos independientemente de su temática. Así que bueno, dicho esto, y así os voy a contar las cosas que me han pasado, que también he de decir que desde que me he independizado y ya no vivo con mi familia ni siquiera cerca ni nada, y mi familia es muy, bueno, es latina, española, es muy supersticiosa, y pues hay historias de fantasmas y cosas que yo no creo, pero yo sí. Entonces, como yo me he criado en ese ambiente, pues me imagino que eso me ha sugestionado a lo largo de mis años de vida. Y pues ahora que me he independizado, pues ha parado, pero completamente. No me pasa nada. Entonces creo que tiene algo que ver con eso, porque yo en realidad sí que soy muy escéptica. Voy a empezar por la primera que recuerdo, y es que cuando era muy pequeñita, no sé, como 6 o 7 años, yo iba a un colegio católico, y en ese colegio tenían una virgen en medio del recreo, en la zona de recreo. Y recuerdo que un día, o eso pensábamos todos, y puede ser que no nos acordáramos bien, la virgen llevaba un niño, Jesús, y llevaba al niño de este lado, y se supone que cambió de lado el niño, y todos los niños estaban súper revolucionados porque pues eso había ocurrido, pero no sé, yo no creo que eso ocurriese. Creo que a lo mejor un niño se olvidó de que la virgen tenía el brazo así, se asustó y nos revolucionamos todos, no sé. Bueno, ya habéis visto que es bastante simple, pero todas son así bastante cortas y simples, así que lo bueno de esto es que no os voy a tener mucho rato enganchados a una historia, excepto una que más que larga me pasó por mucho tiempo, pero bueno. La siguiente que voy a contaros es me ocurrió en casa de mi madre en España. Viven en un edificio mis padres, y pues la vecina del piso de arriba es una señora mayor, ¿vale? Tiene creo que una nieta o un nieto, no sé, un niño. Y no vive allí, va de vez en cuando. Y yo había noches en las que oía correr niños en el piso de arriba, y os aseguro que esa ya no puede correr. O sea, esa mujer ya tiene su edad, que tampoco es que sea súper vieja, pero que no podía echarse esos trotes. Y yo oía niños, porque es que además oía como risitas, no sé, y eran dos, porque recuerdo que a veces hacían como carreras o cosas, y era de noche. Entonces si no hay niños en el piso de arriba, es que no sé cómo explicar eso, a menos que sea que se coló el sonido de otra casa, otro edificio, pero es que sonaba exactamente arriba de mi habitación. Muy extraño, la verdad, y yo que soy muy cobarde, pues me lo creía en ese momento, que sí que no era tan escéptica, y era interesante. Y en esa misma casa, una vez estaba en el comedor sola, no había nadie en casa, y pues no sé qué estaba haciendo, no sé si estaba haciendo deberes para la universidad, o sea, deberes, no sé si en Latinoamérica se dice así, creo que tareas para la universidad, y oí como alguien me decía al oído, este no, me decía mi nombre, en plan, Miza, las llaves, como diciendo, acuérdate de las llaves. Y no sé a qué se refería con eso. Lo oí perfectamente, no fue como un sonido que fue como, uy, qué raro, no, es que oí mi nombre y las llaves, como, no sé, muy creepy. Eso sí que es una de las cosas que más me asusta. Es muy simple,
Pero es como, pero vamos a ver, ¿qué explicación tiene eso? ¿Cómo pude haber yo escuchado eso? Y estaba sola en casa. Entonces cuando llegó mi abuela, le pregunté en plan de, ¿me has dicho algo? Era ya tarde, pero me dijo obviamente que no. O sea que no tengo ni idea. Hoy en día me sigo olvidando de las llaves, así que, fantasma, que me dijiste eso, lo siento. Soy un desastre, no puedo cambiar. Ya lo he intentado. Bueno, la siguiente que voy a contar me ocurrió en una casa que tenemos en un pueblo cerca de donde vivimos. Bueno, no está cerca, pero bueno, en plan una casa de vacaciones o de campo, porque no está en la playa. Y bueno, en esa casa es una casa súper vieja. A mí me encanta porque es como, tiene muchas habitaciones y puertecitas. Es muy, muy, muy creepy quedarse ahí a dormir. Yo he hecho fiestas ahí con amigos. De hecho, hicimos una fiesta de brujas y fue terrorífico. Menos mal que había mucha gente y se pasa mejor, pero es que da mucho miedo. Esa casa es muy guay, pero da mucho miedo. Y bueno, la casa tiene como 4 pisos. El caso es que un día estaba yo con una amiga. En esa casa estábamos su familia, mi familia. Habíamos ido allí pues para pasar un buen rato juntos. Y nos estábamos tirando fotos en una habitación del primer piso, haciendo el chorra, divirtiéndonos. Y bueno, era una cámara digital que no lo he comentado. Subimos a lo mejor al segundo piso y luego también fuimos al último piso, que es una terraza, pero no pasamos casi por el tercero y vaya que tampoco es que tuviéramos mucho por el segundo. El caso es que llegó la hora de comer y fuimos a comer, pero no encontramos el estuche de la cámara. Y bueno, no le dimos mayor importancia, pero sí que queríamos buscarlo luego, así que cuando terminamos de comer fuimos a ver si lo encontramos en el primer piso y en la terraza, que era donde habíamos estado, y nada, que no estaba en ninguna parte. Así que nos bajamos a seguir buscando y nos dimos por vencidas. Y cuando nos pusimos a ver las fotos, nos dimos cuenta de que en una de las fotos el estuche de la cámara estaba en el suelo de la terraza. Y pues nada, obviamente cuando lo vimos ahí, subimos al cuarto piso a ver dónde es que estaba el estuche y no lo encontrábamos. Así que ya cuando se acercaba ya la tarde, que ya nos íbamos a ir a la ciudad de donde éramos, obviamente pues empezamos como locas a intentar buscarlo por cualquier sitio, por absurdo que fuera, porque pues quiero decir, a lo mejor es que se nos podría haber caído y no nos dimos cuenta al subir o lo que fuera. Aunque el estuche, he de decir que era muy pesado porque era una cámara de estas digitales, pero pues ya sabéis cómo se hacían las cosas antes, que los estuches pues eran muy pesados. No sé, recuerdo que cuando lo encontramos, porque esto ya es spoiler, porque lo encontramos, lo tirábamos al suelo y es que hacía un ruido muy, muy fuerte, que nos hubiéramos dado cuenta de que se había caído si así hubiese ocurrido. Pero bueno, el caso, nos pusimos a buscar y nos lo encontramos. Es que yo aún no entiendo esto, de verdad. Nos lo encontramos en el tercer piso, que no habíamos prácticamente pasado por ahí. Lo único que habíamos pasado por ahí era para subir al cuarto o bajar al segundo. Y nos lo encontramos en el tercer piso, pero es que no nos lo encontramos en la escalera o no sé, en un sitio por el que hubiéramos pasado. Estaba en una habitación cerrada, o sea, cerrada no con llave, pero sí la puerta estaba cerrada. ¿Por qué digo esto? Ahora lo explicaré. Estaba en una habitación cerrada, estaba en una habitación cerrada debajo de la cama, es decir, en una esquina, como si alguien lo hubiera tirado ahí. O sea que no sé cómo narices, si se nos hubiese caído, hubiese rodado hasta ahí, porque es que la puerta estaba cerrada y es que encima estaba debajo de una cama. Bueno, en fin, ¿por qué digo que estaba cerrada? Porque yo en aquel entonces aún mi perrita estaba viva y puede ser que hubiera sido ella, pero no era el caso. No era posible que ella hubiese cogido el estuche, que lo hubiese recogido de algún sitio y lo hubiese llevado a otro. Así que bueno, pues esa es la historia. Sé que parece un poco absurdo porque es el estuche de una cámara, pero pues la realidad es esa, que no sabemos aún hoy en día cómo el estuche llegó hasta ese lugar. Ahora que hablo de mi perrita, mi caniche,
quedan mirando mucho rato a la nada. Y en la casa que comentaba, que en la que viven mis padres, el salón es muy grande, bueno, bastante grande. Es un salón comedor, entonces es muy espacioso. Y yo soy una persona que le gusta mucho trabajar por la tarde noche. Por alguna razón tengo más energía en ese momento del día. Y bueno, ella a veces me acompañaba y era muy creepy, porque a veces pues la tía se quedaba mirando alguna pared o afuera, no la ventana, pero que tenemos un balcón, pues se quedaba ahí en plan mirando algo que no había nada que mirar, porque el balcón pues tiene una valla y luego tiene como una rejilla, no sé. Y o a veces le ladraba a la nada y yo pues como buena cobarde salía por patas y me iba a mi habitación a estudiar y no me quedaba allí. Pero es que no era solo eso, es que ese salón a mí me da miedo, ¿vale? Para empezar, porque los sillones que están ahí los tienen desde hace mucho tiempo porque son muy bonitos y están tapizados, etcétera. En fin, el caso es que mi abuela dice que ya una vez se durmió ahí. Bueno, es que no he pedido permiso para contar esta historia. En fin, que los sofás están encantados, supuestamente. Entonces, pues a mí eso ya me daba mal rollo. Tienen muchos cuadros y eso a mí también me da mal rollo. Y bueno, no sé, que se me juntaron muchas cosas. Y pues aquí viene una de las cosas más importantes de este vídeo. Y es una cosa que me pasaba y aún hoy en día me pasa un poco. Por eso yo creo que en realidad puede ser que yo tenga que me pase algo en la cabeza, el oído, no sé. Y es que a veces siento como que puedo percibir presencias. Yo honestamente no creo que pueda percibir nada. Simplemente pienso que a lo mejor algo dentro de mi oído, a lo mejor es un, yo que sé, un tic involuntario o algo, hace como que perciba algo, pero que en realidad no estoy percibiendo nada. Está dentro de mi oído o mi cabeza, yo que sé. Es que no lo sé, de verdad, chicos. Yo estoy muy acojonada contándoos esto, no os voy a mentir. Pero de verdad que yo no creo cosas paranormales, es simplemente porque soy una cobarde. Y bueno, nada, el caso es que siento presencias desde que era muy pequeña. Y en ese salón yo, es que se me revoluciona todo, la verdad. En el salón de mi casa, sobre todo por la noche. Bueno, no, es que ya no es mi casa, pero de la casa de mi madre. Pues me da como mucho yuyu pensarlo. Era de noche, estaba ahí mi perra mirando para un sitio. Yo sentía algo que estaba ahí. O a veces que veía, a lo mejor era porque estaba muy cansada, pero veía como sombras moviéndose, que yo no creo que eran sombras, pero bueno. Y esto la verdad es que me siguió pasando cuando me fui a vivir a Reino Unido. Yo estaba en la universidad y cuando empecé a hacer las prácticas tenía que viajar a la empresa en la que hacía las prácticas en tren. Yo seguía sintiendo estas presencias, sobre todo por la noche. Era un calvario porque me iba a dormir y me tenía que girar porque de otro modo sentía que había alguien ahí de pie. Porque obviamente cuando duermes cierras los ojos, no ves, pero si lo sientes que está ahí, no sé, rarísimo. Y yo pensaba que pues hasta ese momento que era porque yo percibía algunas ondas o porque oía algo, por lo que fuera. Y pues cuando iba en ese tren de ida hacia a mis prácticas, un día llevaba mis cascos puestos porque me ponía metal a tope. Para mis metaleros y metaleras os mando un besote. Pero bueno, el caso, me ponía los auriculares a tope y seguía sintiendo las presencias. Es decir, metal a tope, no puede ser que fuera un sonido o algo del oído, es que no sé. Y mi última historia, que esta tampoco es tan wow como mis presencias, porque eso a lo mejor no es súper impresionante, pero eso a mí me hace sentir muy mal cuando me ocurre, porque me da mucho miedo. La última es esa, la última ocurre también en el lugar en el que hacía las prácticas, porque casi al final nos mudamos toda la oficina, a una casa súper chula, súper grande, súper nueva, recién reformada, preciosa, y nos mudamos allí. Y en el segundo piso estaba un baño, una cocina preciosa, un lugar de reuniones, bueno, en fin, que era una basada, pero que allí no había nadie trabajando, solamente había gente ahí
si había alguna reunión o si alguien estaba en la cocina, y los baños estaban ahí, o sea que si querías ir al baño pues te tocaba. Y al principio solo nos mudaron a unos cuantos, en plan por partes, para poder llevar la actividad de la empresa pues lo mejor posible, y yo fui uno de los empleados elegidos para la primera tanda de mudanza. Es decir, yo y luego había otro chico y una señora. Todas las mañanas yo llegaba pues como en la segunda, y es que siempre oíamos cosas en el piso de arriba, y cada vez que oíamos algo venía una de las, bueno, la mujer, la señora esta, y nos contaba sus historias de terror, que si su marido era bombero y que su marido había visto entre el fuego unas figuras o unas que no me quiero ni acordar. Entonces añadía todo mucho más y no me apetecía ni ir al baño a menos que hubiera alguien en la cocina. Luego encima es que las puertas eran preciosas, pero eran como muy viejas, de madera súper gruesa, y luego veías que en la parte donde va la llave, porque tenían llave, se veía muy bien porque eran estas llaves viejas grandes, y a veces pues veías sombras pasando por ahí. Mira, yo es que no me quiero ni acordar porque no me gusta nada recordar ese sitio. Menos mal que nos mudamos casi al final, era un sitio precioso, me da mucha pena porque era fantástico, pero estar sola allí era como una cruz para mí. Así que nada, esas son mis historias de terror. No sé si os he aburrido muchísimo porque son pues un poco simples. Sé que hay gente que ha visto fantasmas y cosas, pero es que ya os digo, yo no he visto. A lo mejor es porque no creo en eso, y a lo mejor mi sugestión me hubiera llevado a ver otras cosas si creyese en ellas, pero no es el caso. Así que nada, espero no haberos asustado mucho, espero haberos relajado con mis sonidos, con mi voz, y pues que os hayan parecido historias interesantes. No os las creáis, son verdad, pero seguramente tienen una explicación lógica. Yo no la conozco, pero la tiene, estoy segura. Y bueno, nada, que os mando un beso y que espero que estéis súper contentos de la temática que se viene. Pero si no es así, bueno, espero que al menos le deis una oportunidad. Os mando un beso muy grande, ¿vale?